2x3 en salud. Saludos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos como siempre aquí en 2x3 en Salud. Tati, ¿cómo estás tú? Hola Doris, todo bien, Qué bien, bueno, me alegro mucho. Afortunadamente Tu bien. gripe te soltó ya, Tati. Me está soltando, Bueno, pero esa gripe no ha impedido que yo venga a trabajar no, porque jamás. ya no contagia. Ya no contagia. No. Eso es una buena noticia porque sabemos que los virus, se esparcen y de ahí de las recomendaciones que siempre se dan y dan los especialistas de que la gente se tome su reposo. Porque a veces aquí, qué sé yo, es verdad que vivimos en un país tropical donde con mucha frecuencia o todo el año tenemos incidencia de virus respiratorios, pero hay que tomarse su descansito también. El descanso es importante, sobre todo eso. Para recuperar. Sí, en mi caso yo paralicé hasta caminar y hacer ejercicio para recuperar. Sí, eso es importante y sobre todo cuando se está trabajando en áreas donde hay muchas personas, espacios cerrados, también se recomienda eso, de que la gente el paciente, bueno, vamos a decir el paciente en esta ocasión, se retira un poquito porque hay que evitar la propagación de virus. Y eso es importante. Y a propósito de mejoría y de calidad de vida, me estabas comentando hace un ratito de un estudio que leíste de la Oficina Nacional de Estadística sobre cómo ha mejorado, que hay unas mejores expectativas de vida las proyecciones que hay. Coméntame. Las proyecciones de esperanza de vida, según lo que estaba viendo ahí de la ONE, de un informe de la ONE, como la esperanza de vida de los dominicanos ha ido creciendo y seguirá, según las proyecciones que hay, aumentando. Se habla que ahora para el 2026 estaríamos en 75.7, esperanza de vida de 75.7 años, 75.7, ¿verdad? Estamos en 74. Exactamente, o sea, significa que subió, más de un punto. Y como siempre, la esperanza de vida de las mujeres pues, es un poco más alta que la de los hombres. Sí, así ¿Por qué será? La verdad que no lo sé, pero bueno, el hombre está expuesto, decían antes, yo no sé ahora, que el hombre estaba expuesto a la guerra. Aquí no hay guerra. No hay guerra. Aquí hay guerra de ruidos y cosas de esas, como veíamos la semana pasada. Por suerte, ¿verdad? Que no tenemos guerra de ese tipo. Tenemos guerra de ruido, como veíamos con nuestro invitado la semana pasada. Otro tipo de desafíos tiene la vida aquí. Exactamente, pero qué bueno que se esté viviendo más. Yo entrevisté una vez a un cirujano famoso, un cirujano plástico famoso, y decía que las expectativas de vida, que se iba a vivir más de 125 años, y ya la verdad que nos acercamos. Ustedes mismos en el periódico hicieron una serie que lo hizo la compañera y colega Wanda Méndez. Wanda Méndez sobre los centenarios. Sobre los centenarios, o sea, muchas personas, Cuba es un modelo de eso, a pesar de todas las situaciones que tiene Cuba, de mucha gente que es nonagenario, que es centenario. Sí, tú decías, bueno, qué bueno que esté avanzando la esperanza de vida. También otra de las estadísticas hablaba de que la natalidad va reduciendo. Sí. Entonces, ¿qué trae eso? Eso trae desafíos nuevos a los países. Por ejemplo, una población envejeciente. Exactamente, que va envejeciendo. Entonces, según las estadísticas y las proyecciones, a mediados del siglo habrá quizás más adultos mayores que niños en República Dominicana. Y sabemos que todavía, por el momento, tenemos una plataforma de mucho más jóvenes, de mucho más. Y entonces eso trae como desafío, sobre todo en un país como este, donde nos están tomando las previsiones para esa población envejeciente. Así es un gran desafío para los sistemas de salud porque todos sabemos que cuando envejecemos necesitamos atención, calidad de vida para vivir, porque no se trata de vivir muchos años, hay que vivir bien. La idea es esa. Exactamente. Ese sería lo fundamental. Con los años vienen muchos medicamentos. Entonces, ¿dónde está la capacidad del sistema de salud y de previsión? Pero verlo ahora, desde el punto de vista de ahora mismo, ni siquiera personas, cuidadores tenemos, ni siquiera la posibilidad de que tú tengas personas que te ayuden a cuidar a tu adulto mayor cuando ya está en una condición que no puede tener la misma movilidad de antes. Entonces, nuestro sistema adolece de muchas cosas y yo creo que por eso se pasa quizá más trabajo y por eso quizá la población tiene tanto miedo a envejecer, Tati. Sí, claro, Doris. Dicen los oncólogos, por ejemplo, ¿por qué tenemos tanto cáncer? Bueno, porque se está viviendo más. Y a medida que envejecemos, pues la posibilidad de tener enfermedades pues también es mayor. Va aumentando, aunque también hay otros factores, por supuesto, relación al cáncer, que no es solamente la edad, porque ya todo eso esos esquemas epidemiológicos han ido bajando, pero yo creo que sí, yo creo que ese informe
como país no es tomarlo a la ligera, sino que te tiene que decir. Porque Para planificar. Los para datos son para planificar. eso. Los datos no es simplemente para tú decir está ocurriendo No, esto. ni para publicarlos en periódicos. Ni para Los datos deben servir para que los estados planifiquen y Exactamente. garanticen a sus ciudadanos una mejor calidad de vida hasta llegar a nuestro final. Por ejemplo, nosotras hemos hablado mucho aquí de que aquí no hay cuidados paliativos. Usted se enfermó y no hay cuidados paliativos. Así es. Hay países donde usted llegó a 80, 90 años, enfermó y usted tiene cuidadores. Así es. Usted tiene que son pagados por el Estado y por los impuestos que usted pagó. Hospitales para este tipo de Correcto. servicios, vamos a decir así, pero aquí no tenemos nada de eso, lamentablemente, y la familia tiene que ingeniarse sin tener las habilidades para eso. Ojalá que estos datos de la ONU sirvan para la planificación. Y nosotros nos vamos a ir ahora a unos mensajes comerciales. Les invitamos, tenemos por aquí en el estudio a gente muy querida por nosotros, nuestro colega de toda la vida, José Tomás, que está por aquí. Paulino. José Tomás Paulino, sí señor, porque hay varios José Tomás, que nos acompaña junto con nuestro invitado del día de hoy. Así que quédese ahí, volvemos en un momentito con el invitado. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Hoy nuestro invitado es de lujo, como son todos los del programa. Es el doctor Pedro Sin, hematólogo y director general del Hemocentro, director del Hemocentro Nacional. Saludos, doctor. ¿Cómo está? Bueno, aparte de dar los buenos días, un llamado de Doris y de Altagracia. Es una orden, y es una orden, miren por qué. Pedro, perdón, que esto es buenos días dependiendo de la hora que la gente esté viendo el programa. Buenos Puede ser días, buenas tardes, lo buenas que noches, sea. depende del país también. Sí, exactamente. ¿verdad? Eso se Claro, entonces, Coloca en YouTube. siempre será de interés para el Hemocentro Nacional del Ministerio de Salud Pública asistir a programas como este, que están no solo colmados de actualización y de colocarle puntualmente a situaciones que son enojosas desde el punto de vista de la salud para que mejoren. Exactamente. Ese es el deseo de todos nosotros. Y entonces, bueno, pues estamos aquí para tocar los temas que ustedes entiendan de interés. Creo que la sangre sería el primero, pero a la verdad es que es muy laborioso trabajar el tema de gestión de banco de sangre en un país que no tiene cultura La de sangre, donación por de Dios, sangre. Pedro, ¿cuál es la situación de la sangre en el país? Tenemos buena noticia. Vamos realmente. a ver. Bien. Miren, crear la cultura, y eso lo hablábamos con los compañeros de Chile, de Argentina, de Colombia. Tenemos 3 semanas que vinimos de un congreso de Colombia. Entonces ellos nos decían, miren, nosotros hace 20 años estábamos como ustedes. O sea, lo que deben de hacer es que sea sostenible y ustedes verán cómo avanzamos. Entonces, para hablar de la sangre en República Dominicana tenemos que acudir a 3 etapas. La primera, ¿qué heredamos nosotros? Bueno, nosotros heredamos, como ustedes bien lo conocen, una calamidad que ha ido mejorando, pero es una calamidad porque cuando un ser humano precisa, amerita sangre en un hospital sobre todo y no aparece, está en riesgo de perder la vida, eso hay que decirlo. Entonces, heredamos, oigan esto, una donación general de sangre que no excedía el 10, una tasa de 10 donaciones por 1000. Eso ¿Estamos es hablando de qué año? ¿Del Eso 20? es muy poco. 17, 19, 20. Y peor aún, Una tasa de, ¿tú decías de cuánto? la tasa de donación, Ajá, de 10 donaciones por cada 1000. Por cada 1000 Muy personas. Y la bajo. pregunta es, para que los televidentes comprendan, necesitamos entre 14 y 16. Perfecto. Eso, Muy por debajo. exactamente. claro. Pero la donación voluntaria, que es la más importante porque es la más segura, estábamos en -1. -1.
negativa. Que es la válida, la importante. es esa, Claro, ¿no? porque esa es la que nosotros luego vamos a hacer repetitiva y habitual. Exactamente. Recordemos que la Y mujer es lo puede que va a donar. garantizar que se tenga ahí sangre Sí, segura, sí. que Pero no sea de reposición solamente. no, y que una sangre que nosotros, como es voluntaria, entonces siempre o casi siempre tendremos un donante sin ninguna Exactamente. dificultad de virus y esas situaciones. Entonces, -1. ¿En cuánto está ahora, Menos Pedro? uno. Entonces, la segunda etapa es qué hemos hecho del 2019 hacia adelante. Miren, algo interesante, yo me sonrío porque ahora que está sonando mucho ya la parte política, la sangre no tiene partido político, la sangre tiene grupo sanguíneo, Es roja, eso Exactamente. sí. es roja. Es lo único que es rojo. Bueno, hay sangre azul, pues, hay gente que dice Pero es en que términos tiene de sangre social. azul. Es roja, pero en el caso mío no es reformista, es escogidista. Es cogidita, bueno. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, en el 20 hicimos un levantamiento y entonces, para resumir, tenemos lo siguiente. Nosotros actualmente tenemos organizaciones amigas, que son los clubes de donantes, 232, todas las universidades, todas las iglesias, todos los ministerios. Esos clubes de Y donantes, la ¿cuántas comunidad. personas congregan? Depende. ¿Y cada hay qué clubes, tiempo? hay clubes que son grandes. Por ejemplo, vamos a citar el de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que lo estamos consolidando. Cada facultad tendrá un enlace, ¿verdad? ¿Para qué? Para enviar a los estudiantes, luego de una charla, a la unidad fija que tendrá la UAS. Nosotros vamos a ir a buscar la sangre, la procesamos y en un stock que tenemos de organizaciones amigas, si tú tienes, por ejemplo, en esta etapa de desarrollo del proyecto, si tú tienes un stock que salen unidades de sangre, si tú en una semana sacas 10, con las donaciones tú colocas 15. Y esa Siempre haya un poco de más. dinámica siempre habrá sangre. Por Ese es un ejemplo, proyecto que se está manejando en la UAS. sí, Ok, en la pero UAS. ¿tienen algunos ya ustedes? No, porque allá nosotros establecidos hacemos fijos? donaciones una al año, ahora vamos a hacer 2. Estamos hablando de una cantidad impresionante. O sea, todavía estamos de todavía. estudiantes. Ya ustedes superaron ese menos 1% de donación voluntaria. Nosotros estamos ¿o en cuánto? 3.8. En 3. Eso es mucha sangre ¿Eso cuánto y todavía implica? hace falta. ¿Y cuál es la meta? La meta es nosotros entrar en 4, que la Organización Mundial de la Salud dice que en 4 comenzamos a resolver definitivamente las Definitivamente. emergencias y seguimos incrementando. Esa es la etapa 3. ¿Qué Ok. debemos hacer? Pero es importante lo siguiente. Cuando nosotros ingresamos, ¿verdad? Teníamos una donación general de 101.150. Unidades. Pero ese es todo el sistema, público y privado. A nivel de país. Sí. Ok. Para el 25, es decir, el año pasado, teníamos 162.340, incrementamos un 64%, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando decimos que 180, 1.000 a 200.000 es la demanda de sangre, tú lo que tienes que hacer es lo que tú colectaste en el 25 se lo resta. Y eso te va a dar el déficit de sangre que de 98.000 en el 19, ahora está en 33.000. El déficit de sangre actualmente es de 33.000 unidades 33.000 unidades por año. por año en el país. Pero 32, eso es impresionante. Pero ¿no? todavía la gente pasa mucho trabajo, Pedro, al momento claro de que sí, requerir porque oye cómo lo vamos a una resolver. intervención. ¿Cómo es? 33.000 unidades al año se precisa de 560 campañas. 560 560. campañas permanentes. Y que cada una genere 56. Cuando tú multiplicas 560 por 56, tú borras los 33.000. Pero hay que hacerlo sostenible, Eso, hay que hacerlo habitual. Entonces hay que trabajar ese tema. Miren, Pero ¿quién para no tiene eso que se estar- requiere ¿qué? Recursos económicos para vamos, poder mantener vamos esa para allá campaña. ahora. Vamos para allá ahora. Ok. Es una primicia que voy a dar. Ah, perfecto. Vamos para allá. Entonces, ¿qué hemos dicho? Sabemos lo que hay que hacer. Exacto. Ya se ha estudiado. se Entonces tiene ese ahora estudio. nos reunimos con estructura del ministerio
y se van a iniciar un proceso de construcción de 8 unidades fijas de donantes donde están los hospitales de trauma. Porque acuérdate que tenemos en Azua uno de trauma nuevo, Sí, en hay una Higüey, red. viene San Cristóbal, viene Mao. A La Vega. En La Vega se va a hacer eso. Pero mejor todavía, viene un hemocentro para Santiago. Viene un hemocentro para el sur y un hemocentro para el este. Claro, no va a ser tan grande como el nacional, regional. Exactamente. Bien. Pero nosotros en la discusión, miren, la donación de sangre voluntaria son los camiones. Entonces, en lo que queda, ¿verdad?, de etapa de este gobierno, estamos ya decididos, unificados, 12 nuevos camiones colectores. Y va a haber uno en el distrito nuevo. ¿Por qué? Porque es que el hemocentro está muy lejos. Sí, claro, está de Sí, acuerdo. Entonces, está cuando tú muy- me digas a muy- mí, muy Pedro, lejos. ¿dónde voy a donar? Mañana yo estoy Vete al libre, hemocentro. voy a donar. No vas a ir. No va a Entonces ir. ahora ese camión estará en el Distrito Nacional con un esquema de planificación, ¿verdad? Y sabremos por día y por hora dónde va a estar. Y tú lo Pedro, puedes anunciar. Una inquietud. ¿Y qué ganamos, vamos a decir así, con tener hemocentros regionales en diferentes, Si la gente no dona. si no hay esa cultura de donación Sí, de sangre? sí, estamos Si la gente no estamos acude a trabajando eso. Nosotros aspiramos que el Ministerio de Salud, desde su área de comunicación, bueno, pues ya definitivamente que hemos enviado, ¿verdad?, allá lo que es una especie de tormenta de ideas, porque necesitamos urgente una estrategia nacional comunicacional que todos los días. Mira, la sangre es como el dengue. ¿En qué sentido? Dengue es los 365 días del año. Aunque uno diga que no vea Porque un es mosquito, endémico. pero hay que estar Sí, ahí. entonces la Exactamente. sangre es igual. Miren, nosotros ahora, ese es de los temas que más me gusta, conseguimos ahí una especie de disfraz. Es una gotica. Y se llama gotica, una gotica de sangre. Y entonces están yendo a las escuelas, promoción del hemocentro. En el interior del país aquí, ¿por qué? Para trabajar la cultura de donación desde Desde la los escuela. chiquitines. Eso. Entonces, cuando Esa ellos es la ya idea. tengan 18 años, tendrán 2 carnets. El carnet para manejar, ¿verdad? Se aprende. Y el de donar sangre. Entonces, eso es importante. bueno. Sumamente importante porque estamos tratando de sentar las bases de lo que es o sería la primera generación de donantes de sangre. Qué bueno. Pedro, nos vamos a ir a una primera pausa. Cuando regresemos vamos a hablar primero del Hemocentro Nacional. Ya está funcionando a toda capacidad, porque cuando se instaló se hablaba de que iba a tener muchísimas funciones. Entonces queremos partir de ahí para seguir hablando de sangre. Regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos conversando con el doctor Pedro Sin Ureña. Pedro, ¿es tu otro apellido? Ureña. Ureña, Así es. Pedro Sin Ureña. ¿Y de dónde son esos ureñas? Mira, esos ureñas son familias. Del Hemocentro Nacional. Son familias de Salomé. Yo recuerdo que cuando la UNFU se inauguró. Qué pretencioso. No, Caramba. mi tío estuvo sentado en la mesa como familiar cercano. Ay, En la no me inauguración, claro. qué orgullo. Oh. Posiblemente la voy a invitar, voy a publicar un libro de poemas. Ah, qué bueno. Y entonces parece que por ahí anda. Ay, Pues qué vamos a dejar chulo. para el último Para el último segmento después. hablar de poemas, porque también hay que llevarle a la Vámonos a para el nuestro Hemocentro, público ¿qué tú querías, Si yo otra te cosa. digo que no tengo tema prohibido, hay una persona que dice eso también y que yo lo estoy apoyando. Ay, Dios mío. Se puede hablar de todo. Vámonos con para el Pedro. Hemocentro, Vámonos, Pedro. exactamente. Vamos arriba. Pedro, háblanos del Hemocentro. ¿Qué falta? O si ya está funcionando a toda capacidad. Porque ahí ¿Y se cuál van es su a hacer- función, Dori? ¿Cuál es la función de esa Exactamente. institución? Defíneselo a la gente. Sí, el Hemocentro Nacional, fruto de un decreto del presidente Danilo Medina y
de lo que fue la construcción de la idea de la vicepresidenta de la época, la licenciada Margarita Cedeño. Sí, entonces eso era muy necesario. Ella puso mucho empeño en eso era muy junto con necesario. Sócrates Sosa. Y no Sócrates solo Sosa. eso, sino que yo creo que es el principal ejemplo de la continuidad del Estado. Claro Eso que sí. está muy bien. Pues, entonces el Hemocentro Nacional es 24/7, como un hospital. No cierra. ¿Pero Allá qué se hace amanece. ahí, Pedro? Aparte de la Bueno, colectar sangre. Así, no, porque la colecta no es lo principal. Es que Exacto. no hace falta tanta sangre. Bueno, que que, ustedes han bueno, tenido que dedicar sí, una parte. una parte a eso. Mira, entonces, el Hemocentro Nacional es como la rectora de la sangre y en base a una estrategia de una red nacional norte, sur y este, basada en nodo. ¿Qué es un nodo? Un banco de sangre fornido, fuerte, que tenga clubes de donantes alrededor. Entonces, ¿qué va a pasar? Los de los hospitales no son nodos. Algunos lo vamos a convertir. Algunos lo van a convertir a perfecto. Bueno, déjame decirte, cuando nosotros llegamos, la red de bancos públicos de sangre colectaba al año 32,000. ¿Tú sabes cuánto están ahora? 70,000. ¿Y han aumentado las redes? 70,000. No, las redes de centro. No, siguen siendo 26. Ok. Aquí hay más bancos de sangre privado, ustedes lo saben, Sí, que claro, público. claro. Bueno, Bueno. eso tenemos que... Eso es un tema, Ese eso es es todo un otro tema. tema, como Sí, dicen. porque- Vamos a seguir con el hemocentro. Sí, pero otra primicia es que ya estamos dando los tocos finales para unificar con los legisladores lo que es la ley de la sangre. No tenemos. Ah, Entonces eso hay que Pero regular. el Estado es el garante de la sangre en el país porque eso es un bien público. Claro. Esa es una idea muy importante. De hecho, estoy sentado aquí por eso. Porque esa es la idea que yo siempre he tenido. O sea, vamos a desarrollarlo hasta que sea un bien público. De hecho, todo lo que se procesa en el Hemocentro es gratuito, incluyendo las plaquetas que cuestan 30,000 pesos. Pero si todo es gratis. Pero Pedro, si la sangre es un bien público, ¿por qué la gente pasa un verdadero viacrucis, sobre todo durante las noches, cuando se presenta una emergencia? Salga a buscar sangre. Eso es un verdadero viacrucis. Mira, eso es una calamidad realmente, estamos Sí. de acuerdo, pero hay que reconocer que con los datos que estamos dando, mira, el Hemocentro ha manufacturado cerca de 42,000 hemocomponentes. Eso uno lo ve y lo que tenemos son 4 años y 5 meses. Entonces, necesitamos hacer lo que yo dije. ¿Para qué? Para que ya el norte no dependa de nosotros. ¿Cómo es posible que Como una Santiago descentralización. necesite una serie de unidades y desde aquí enviar? No. Ellos tienen Capacidad todo para espacio y lograr todo. capacidad. Lo para primero hacer es que el eso. norte son 14 provincias, demasiada Son gente. 14 provincias que manejan Claro. el norte. pero Entonces, bueno, también el este es sí, descentralizar, como dicen. vamos a estar en eso. Miren, en Colombia, para que tú veas lo que ha hecho el Hemocentro, junto con la Red Pública y los demás, nosotros estábamos en lugar número 4. Primero estaba la Cruz Roja, después estaba Sedimat y Plaza de la Salud, después la red de bancos privados y después estaba El la Hemocentro. Red Pública y el Hemocentro cuando comenzamos. Para que ustedes vean que las cosas han ido cambiando. Ya están en el número Primer 1. lugar. Qué bueno, 78 a 80,000 qué bueno. de la República. Entonces, pero no es suficiente. No es es lo que suficiente. dice Altagracia. O sea, es una calamidad cuando te toca la puerta. Entonces, ¿cuándo se va a resolver? Cuando concomitantemente, ¿verdad? El día a día los vayamos resolviendo, pero la cultura de donación. Exactamente. Vamos a Es que poner hay el que caso de fortalecer. Yeset. Mira por qué El se Yeset, puede. vamos a ver. Exacto. Mira por qué se puede. El ministro Atala me llama a la 1 de la mañana. Desde que yo veo, sé que hay una situación. Exacto. Y me dijo literalmente, Pedro, botón de alarma, el techo de Yeset cayó y aquí hay más de 100 muertos. Y mucho más de 200 heridos. Entonces, como fue un 8 de abril, estábamos preparándonos para qué, para Semana Para la Santa. Semana Entonces, Santa. ¿qué yo hice? De una vez enviamos esa sangre que nos estábamos preparando para los hospitales de trauma. Por eso Roque, el ex director del Darío, dijo en una entrevista al día siguiente, cuando yo llegué al hospital, el Hemocentro y Pedro Sí ya no había mandado la sangre, porque debe de ser así. La sangre debe esperar al Estar paciente, ahí, exactamente. no el paciente a la Claro, sangre. así. Esa es la realidad. Entonces, señores, lo que ocurrió ahí, yo dirigí la estrategia, la logística, debí decir, del Centro Olímpico.
Y ahí asistieron miles y miles y A miles gente a donar. y miles a donar. A las 12 de la noche hay una foto. Porque este pueblo ha demostrado generosidad. Es por doquier. solidario, por eso yo sé que se puede, pero hay que crear la cultura. Es crear la cultura. De no esperar una tragedia. Exactamente, que no sea para las emergencias. A las 12 de la noche quedaban como 500. Y yo te di una foto haciendo así, señalando, ¿verdad?, de que la mitad volviera a las 6 de la mañana, que nosotros nos íbamos a quedar. No quisieron. Se quedaron ahí. Tuve yo que mandar a buscar 12 camillas y adivina dónde la puse, en la cancha de baloncesto. Pedro, anterior a todo Era Era un eso, estado de guerra. Sí. anterior a prácticamente. todo eso hubo una experiencia, Doris, que fue la tragedia de Haití, el terremoto de Haití. La gente se volcó a donar sangre Pero también. claro, Sí, no, Pero no es necesario que sea durante una tragedia claro, debe de ser permanente. voluntaria, altruista, permanente, porque la sangre debe de ser, no solo con los ribetes de calidad de manufactura, sino debe de ser segura, Exacto. oportuna, que es lo que estamos hablando, y suficiente. Y suficiente. Si tú no ameritas 4 y nada más hay uno, es como si no fuera nada. ¿Quién se va a encargar? El año pasado hizo unos trabajos de la Cruz Roja y alrededor de la Cruz Roja hay un verdadero mercado. Sé que son una entidad, una ONG, la Cruz Roja. Hay un verdadero mercado de Las gente. ONG se auditan. Es una pregunta, o sea, no sé. No lo sé. Pero hay un negocio alrededor, Pedro, alrededor de la Cruz Roja, que ellos mismos lo han denunciado. No es de ellos, es gente Porque que no está es de con- ellos, es de gente de alrededor, gente fuera, comercializando sangre alrededor. comercializando. ¿Quién se va a encargar? Y cuando Porque una eso es la- persona, perdón, Tati, llega desesperada atrás de sangre, hace lo que sea para hace lo que sea para conseguirla. conseguir. ¿Quién se encarga de eso? Bueno, se han ido mudando Se han ido mudando. Allá, perdón. para el hemocentro. Eso Ah, le iba a están- preguntar. Alrededor del Hemos denunciante trancado se- 2. Se está dando. Yo personalmente he sacado 3 que están dentro de lo que van desesperados, ¿no? Y entonces tenemos un ordenamiento allá, porque tú sabes quiénes son los buscones. Ya De están hecho, tenemos hasta están imágenes. identificados. Oh, pero claro, mira lo que hacen. Porque el proceso es el siguiente. Para tú validar allá es la indicación médica de la sangre, una copia de la cédula, de la ARS, y necesitamos un contacto del familiar que está en el hospital para evitar eso de problemas, porque en la clínica también es un problema que debemos de resolver, que es la trazabilidad. Cuando el médico le indica la sangre en la habitación, el paciente sale, el familiar sale Corriendo. desesperado a buscar la sangre. Pero nosotros no sabemos en qué habitación está porque no lo dice. Y sobre todo el banco de sangre o el laboratorio del centro de salud. tampoco sabe dónde está. Entonces estamos mejorando esa parte de la trazabilidad. Entonces, ¿qué es lo que La hacen? Lo trazabilidad es ¿Qué para es la ustedes traza- ver que es real. Explícale Claro, qué es la desde que sale de allá hasta que llega al centro. Y hay que darle Es un seguimiento. bajo firmo. Sí. Es un seguimiento. Tenemos uno, lo voy a citar ahorita, tenemos una trazabilidad preciosa el año pasado. El que más donó 4 veces en un año, ganó el campeón de donación Fernando, del es un camarógrafo. país. Ese Fernando mismo, Vélez. 4. Sí, Y sí. entonces, yo pude trazar la última donación de él. Recayó en una niña con una crisis grave falsémica en el Robert Rick Cabral. Entonces, bueno. Doctor, vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a una pausa y vamos a seguir con todo esto del tema sangre, porque el Estado debe asumir una responsabilidad. Y vamos a ver para cuándo ustedes piensan que el Estado habrá asumido el control de la sangre en el país. Volvemos ahora con nuestro invitado, el doctor Pedro Sin Ureña. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud.
estamos hablando de sangre con el doctor Pedro Sin. Bueno, recordar que en este mes de junio se celebró 14 de el junio 14 pasado. de cada el año. día 14, el Día Mundial del Donante de Sangre, ¿verdad? Así es. Pedro, tú nos hablabas de que, Tati hablaba de no mafia, pero aún Ajá, un grupo de personas que se aprovechan de las necesidades de la persona que anda buscando sangre y comercializan con eso. Tú decías que incluso en los alrededores del hemocentro ustedes lo han detectado también. Sí, lo primero que hicimos fue que detectamos en el pasillo afuera y ya hay una orden hace un par de meses de que ahí no puede haber nadie, tienen que estar adentro. Tenemos fotos, tenemos video. Entonces, eso, en la medida que uno va haciendo las acciones correctivas, Se va desapareciendo. exactamente. ¿Le toca a cada centro tomar esos controles o hay manera de que como país, como Estado, como gobierno se pueda, qué sé yo, aunque sean centros privados, vamos a decir que tengan alrededor, pero se pueda Prohibido, controlar eso? sí. Mira, hay una muy triste experiencia. Un señor iba entrando por el Tolentino, ¿verdad? pero el Y hospital. entonces ahí lo abordó el buscón. Y, señor, ¿usted va para el hemocentro? Sí, sí, mi hija necesita plaqueta, ya tú sabes. Mira, pero eso es difícil aquí, pero yo tengo gente que sí o qué. Así es que hace. Lo durmió. Y le quitó 12,000 pesos. Dios mío, pero qué Allá en la barbaridad. puerta afuera. Wow. El señor llegó allá y cuando le dijimos, ¿y usted le entregó dinero? Sí. Bueno, ya tú sabes cómo se puso. Pero lo que creemos en la energía llamada Dios, Yahvé, Jehová, Elohim, ¿Cómo quizá se el mío llama? sea Thor, el del martillo, u Odín de los vikingos, pero bueno, son energías. Exacto. Y teníamos una plaqueta recién colectada y le dijimos, mire, tranquilo, la plaqueta se la vamos a entregar ahora en 10 minutos. Gracias a Dios. Porque Mientras estaba- tanto le llevó los 12,000 pesos. Mientras tanto le llevó los 12,000 pesos, porque a él le habían dicho que costaba 28,000, 28, 30, pero le dijeron que allá era gratis. Entonces, por lo menos eso hubo ahí un poquito, porque consiguió sus plaquetas para la niña, le dimos seguimiento pero caramba. y se resolvió. Pero ustedes hablaban de algo muy importante. Mira, los países tienen perfiles que te indican hacia futuro, en el caso de la salud, entre otros renglones. Ustedes hablaban de la esperanza de vida. Pero hay uno que es importantísimo, que es el gasto de bolsillo. Ah, claro. Bueno, pues el Que es el que más Hemocentro, preocupa. el Hemocentro Nacional en 4.5 años de operatividad le ha ahorrado más de 300 millones de pesos a los pobres de este país, que son la mayoría que van allá. Sangre. Más de 300 millones. Entonces, esa pregunta de Altagracia es magnífica. Mira, si nosotros logramos lo que yo advierto aquí como proyecto, que son las 8 unidades fijas, los 3 hemocentros, comenzando por Santiago, que tiene 14 provincias, Sí, claro. y los 12 camiones, cuando eso ya esté operando de manera sincronizada, entonces yo no tengo ninguna duda de que estaremos arribando al 70% de la solución. Bueno, que así sea. Pedro, Ojalá. ¿cuáles son las patologías que tienen pacientes que más demandan sangre en la República Dominicana? ¿Ustedes tienen ya estudios sobre eso? Bueno, ¿Tienen? tú sabes que tenemos récord en trauma de accidente. Ah, sí, claro. Entonces, los traumas, El cáncer. los accidentes obstétricos. Te tengo Porque- una pregunta y Porque, una oye, preocupación de una doctora sobre Porque eso. oye lo que pasa, aquí la cesárea está por encima del 90%. Sí. Entonces, no hay ginecobstetra, y con razón, que no vaya a ser una cesárea que no requiere una pinta de sangre, como dice el pueblo. Sí. ¿Verdad? La parte de gastroenterología, la parte de oncología, la parte de hemato-oncología, son las que más. Y nosotros no tenemos realmente, eso debe hacerlo regulación, que tú sabes que está allá en el ministerio. Nosotros somos Hemocentro Nacional, pero se precisa levantar un dispositivo lo antes posible para saber qué cantidad de sangre se está transfundiendo en República Dominicana. Eso es muy importante. Podemos tener una idea, pero una idea es como una narrativa que tenga tendencia a otra cosa que no sea la realidad. Sí. Entonces necesitamos eso.
Por ejemplo, hay hospitales que consumen una cantidad enorme de sangre. Vamos a citar el Calventi de los Alcarrizos. Yo voy mucho allá porque ellos están elaborando una unidad fija de donantes. Y hemos ido 3 veces con los camiones allá. Es una gran comunidad, todos los Alcarrizos. Y esos accidentes Muy y denso. esos problemas que hay allá en el hospital. Y entonces ellos necesitan, ellos consumen, ellos transfunden entre 200 a 215 por mes unidades, pintas de sangre. Es mucha, entonces necesitamos que ellos puedan elaborar su club de donantes y ellos necesitan entre 8 y 10 donaciones diarias. Nosotros la vamos a buscar, se la procesamos y se la regresamos. Esa es la tarea del Hemocentro. La doctora Debería Jenny ser. García, que es una ginecobstetra que ha estado aquí con nosotros, me expresaba recientemente la preocupación de los ginecobstetras por la mortalidad materna vinculada a la falta de sangre, Pedro. ¿Qué es lo que tienen ustedes con eso? ¿Por qué la gente tiene que morir una mujer en proceso de parto por falta de sangre? Miren, ahí hay 3 causales, que no son aquellas que hemos discutido tanto y que la Están dejaron toda la fuera. vida Y que están ahí todavía. Están ahí todavía, la estamos peleando, ¿verdad? Todavía están en eso. Es así. Entonces, tenemos la hipertensión inducida por el embarazo, las hemorragias y las infecciones. Son esos 3 Las causas. 3 principales causas de mortalidad La materna segunda se ha estudiado. son las hemorragias, pero ese es un dato que no lo tenemos con certeza. Yo sí te puedo decir que ante la calamidad de necesitar sangre, ¿verdad? En las áreas que hemos citado, el 50% de esos casos o la necesita o la va a necesitar. La mitad. ¿Debe o más. tenerla reservada entonces esa sangre siempre? Debe tener la sangre el banco o, en su defecto, el laboratorio. Y eso es fácil de hacer. Por ejemplo, la sangre más frecuente es la O positivo, 38%, luego la A, alrededor de un 12, un 15, luego la B, un 10, y de ahí para abajo, entre ellos la AB positivo, son muy infrecuentes. Pero la movilidad de la sangre, porque esto es interesante. Tengo amigos que me dicen, uy, cuando te vemos en televisión, te veo Hablando. gozoso hablando de la sangre, porque Te esto es un apasiona. problema que hay que resolver. Claro. Doria, Altagracia, claro, toca resolverlo entre todos. Claro. Y yo confío mucho en la unidad, en la diversidad, y reitero de nuevo, la sangre tiene grupo sanguíneo, no tiene partido político. Si ustedes supieran quiénes me han llamado, todos. Todo el mundo. Porque Claro, necesitan todo el que está en sangre. una situación, Entonces eso es todo el que se va a importante. hacer una cirugía electiva, le piden Claro. sangre también. Esa o sea, que hay que cardiocirugía. tenerla. En cirugía. También. 4 paquetes globulares, 5 plaquetes de plasma y 2 por aféresis. Para cada vez que intervención. se Entonces va. son eso. componentes para nuestros amigos televidentes, componentes de la sangre. Sí, ¿no? que son necesarios para hacer una cardiocirugía, una cirugía de corazón. De para que corazón, entiendan. de corazón. Pedro, Sí. Vamos a también, este programa más que todo es educativo, hablarle a la gente quién puede donar, porque todavía recientemente me preguntaba una muchacha, ¿y las mujeres podemos donar? Le digo, claro que sí, vamos a hablarle a la Sí, gente. porque hay un mito con relación a la menstruación de las Exactamente. mujeres. ¿Quiénes están en capacidad de donar sangre? Miren, vamos a comenzar por el mito de la menstruación, ya que Ya Altagracia Altagracia la lo citó. tocó, sí. Ustedes saben, yo soy de un barrio y entonces hay un decir que dice ese embuste no es verdad. Sí. Entonces, nada. Donación es 18 a 65. El único que no puede donar aquí soy yo. Ya pasaste, Pero puedo buscar 50 donantes. ya pasaste los 65, Pedro. Sí. Ah. Tengo poco menos de 70, pero tengo 70. Mira, entonces, 110 libras, los tatuajes, que estos muchachos jóvenes lo usan mucho, nada que ver. Si tiene 6 meses que se lo hizo, puedo donar. Sí, porque antes se decía, si tenía tatuajes, si No, tiene rechazaban. tatuajes. 6 meses, Exactamente. igual que el piercing. Exactamente. Porque son perforaciones. Sí, sí. Entonces, hay una prueba que se llama ácido nucleico. Porque hay una ventana del VIH, hepatitis B y hepatitis C, que es 3 meses. Que tú puedes tener el virus, pero no has replicado tanto y la prueba te da negativa. Con el ácido nucleico, Te aparece. llamado NAT, en días tú puedes saber. Ah, bueno. Eso lo estamos implementando ahora ya. O Perfecto. sea, que no tiene también que esperar más. No, más para tiempo. nada. Entonces la mujer puede donar 3 veces al año, dicho de otra manera, cada 4 meses, y el hombre al revés.
Pedro, ¿y la 4 veces la al año. hemoglobina? ¿En La cuánto mujer debe? 12.5 o más. ¿Y el hombre? 13.5 o más. Por eso la menstruación, si tú tienes 14 y tienes la menstruación, nada que ver. Pedro, otra preguntita curiosa. Una gente que dice, no, es que yo produzco más sangre Eso de la iba a cuenta. Y preguntar esos son también. generalmente los que más se preocupan por donar. ¿Eso es correcto? Bueno, sí. Hay personas que tienen una hemoglobina vigorosa, 15, pero no tienen ningún trastorno de la médula ósea. Eso pueden donar. Ahora, el que tiene un trastorno como una poliglobulia o una eritrocitosis o un problema, digamos, crónico de proliferación, como la policitemia vera, ya se le saca sangre, pero terapéutica. No para... Sí, porque eso que no dice para Doris, donar. Pedro, es que hemos escuchado mucha gente Muchas decir, veces. yo produzco demasiado sangre y la tengo que donar. Eso es una patología, ¿no? No necesariamente. ¿No? Hay personas que son vigorosos, pero hay que tener cuidado. Hay que Y ahí tener que cuidado. se- Mira por qué. Ajá. Porque cuando te sacan sangre, llega un mensaje a la médula que tú estás perdiendo volumen porque te están sacando sangre Y y produce comienzas tú más. a producir más y puede haber un rebote. O sea que hay que hacer un equilibrio. Cuando le sacamos a esos que tienen patologías, le colocamos una solución del otro lado y sería engañar un poco a la médula con el volumen. O que no es que la sangre tenga problemas ni nada de No eso. necesariamente. Para No transfundir, necesariamente. digo yo. No. En la República Dominicana, en estos momentos, ¿quiénes están donando más, los hombres o las mujeres? ¿A quién hay que motivar más para la donación? Mira, la mujer. Tú has ido a una sala en un hospital de mujeres y has ido a una de hombres. Tú has visto, ¿verdad? Entonces es más organizada, es más higiénica en términos de que ella misma colabora, es más solidaria. Porque la mujer es un ser que conjuga una serie de cosas. Basta con que sea madre, por ejemplo. Para acabó. sensibilizarse. Se acabó. Pedro, vamos a Ve. pedirte otro permisito. que es ¿no? así. Vamos a pedirte otro permisito. Nos vamos a una pausa y regresamos ya con nuestro último segmento del día. Regresamos. Yo fui. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Bueno, nos queda poco tiempo con el doctor Pedro Sim, pero tenemos unas cuantas preguntas y esta se nos había Y pasado. podemos repetir el Sí, programa más adelante. más adelante. Claro que sí. Pero tú el sabes- programa no el invitado. El invitado, perdón. Tú sabes, Doris, que se me ocurre esta pregunta. Dicen, la sangre es un bien público, no tiene precio, pero alguien la paga. Tenemos una seguridad social. Se supone que eso está vinculado a la salud, alguien la debería cubrir. ¿Por qué cuando la gente está buscando sangre le dicen, tiene que pagar tanto si la sangre es un bien público? Explícanos eso. Pedro. Sí, es importante. Ahí hay dos conceptos que son ¿Qué es lo que se uno paga A. de la sangre? El primero es que se está haciendo la gestión para que la seguridad social cubra la sangre. ¿Hasta ahora no cubre nada? No, o no cubre no, nada. solamente SENASA. Solo Hay que SENASA. decirlo. SENASA Ok. está cubriendo. Nosotros le facturamos a SENASA. Ok. Para el son régimen los únicos. subsidiado y contributivo para los Ambos. dos. Para los Qué dos. bueno. Ambos, Ok. número uno. Ok. Número dos, ¿qué es lo que dice la ley 4201? La ley de salud. La Ley General de Salud establece que lo que se cobra, sobre todo en los bancos privados, Sí. es lo referente a que ellos invierten en insumos y reactivos. La analítica. Bien. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que transparentar. Cuando tú me digas a mí cuánto tú estás invirtiendo, porque eso va a depender de los equipos que tú tengas y de las pruebas. Pero la mayoría hacen 6, que es lo que pide habilitación. Con 6, si es el formato, digamos, más manual, no creo que se inviertan más de 2.000, 2.100 pesos. Yo soy claro, que me desmientan. Entonces, si tú estás cobrando sangre a 8.000, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Ya me Hay entiendes? una venta de sangre, entonces. Bueno, entonces tenemos que ponernos de acuerdo porque Claro. está bien que tú debas de pagar tus bioanalistas, tu qué sé yo Claro, cuánto, tu cubrir tus médico. gastos. Está bien,
no hay ningún problema. Pero también sabemos que el Estado, ¿verdad?, como tal, hace inversiones. No sé cuánto, pero le pasa una subvención, como se decía antes, Cruz Roja, Plaza La Salud, Sedimar. Creo que la plaza sigue siendo, no sé si 20 millones mensuales. Adiós, pero con 20 millones el Hemocentro resuelve la sangre, ¿sí? Porque la sostenibilidad del proyecto está basado en qué? Bueno, está basado en que si no hay financiación vigorosa, por ejemplo, con esto que viene ahora, nosotros vamos a triplicar la manufactura. Claro, porque vamos a tener que ir a buscar sangre para regresarla. ¿Ven? Y eso es sumamente importante. Pero reitero, también hay que transparentar. Y en eso estamos de acuerdo. Porque, por ejemplo, hay un banco de sangre que tiene el NAT. Creo que hay otro que lo instaló recientemente, porque eso no es todo que lo tiene. Y entonces esa prueba es más costosa. Entonces, si tú quieres saber y tener mayor seguridad, entonces eso podría tener su ajuste y yo estoy de acuerdo. ¿Cuántas pruebas es que se le debe hacer a un NAT? 6, no menos de ahí. No menos de 6. Para determinar la calidad de esa sangre. ¿Qué es lo que se busca? Para ahí? habilitar Para habilitarla. ¿Qué habilitar. se busca? ¿Qué se busca en esas 6 pruebas? VIH, hepatitis B, hepatitis C, HTLV1 y 2, ahí hay 5, la sífilis, 6, la malaria. Ya en nuestro país no se ven los casos de que por transfusión hubo Contaminación. Bueno, para la década de finales de los 90, la hepatitis C, que no tiene vacuna todavía, tiene vacuna, sí. era la causa más frecuente. Pero que se Perfecto. cura. Y casi 30%. En los Ya procesos- hoy día no, Ya no. eso ha ¿En cuánto? mejorado. En los Ha bajado. procesos Sí, odontológicos sí. había muchos problemas antes. con También, eso. también. Pero eso es importante, tenerlo presente. O sea que es mucho, cada día más seguro una transfusión. ¿Tú sabes lo que de estamos sangre. haciendo? Ustedes saben lo que estamos haciendo en el Hemocentro. Estamos ahora porque el que es portador falsémico tiene la hemoglobina normal y no sabe que es portador. Exacto. Nosotros queremos saber cuántos portadores están donando. Ah, qué interesante. Entonces le vamos a hacer las pruebas. Esa prueba, Pero, por sí. ejemplo, tenemos colombianos, hermanos colombianos, venezolanos, brasileños, Donantes. que viven aquí, que ellos van a donar. Entonces le hacemos la prueba de Chagas, que es un Ah, parásito. claro, que está también. en Que el en único que hace Sudamérica. Chagas es el Ah, Hemocentro. ok. El único que hace anticuerpo irregular, para que la gente entienda. A veces el médico dice, pero ven acá, le hice la tipificación y dio un grupo sanguíneo y ahora está dando otro. Está generando anticuerpos. Ah, Entonces ok. nosotros se lo hacemos allá y le decimos, es este tipo de sangre que tiene que poner. Ok, Pedro, ya se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero como dices tú, el invitado está disponible siempre para participar. Tu último llamado a la población para sobre todo para la donación, y ahí despedimos el programa. Vamos a despedirlo con algo que es breve, pero que realmente da como significado la importancia de donar. Donar sangre no duele. Lo que duele cuando tú la necesitas y no aparezca. Ahí está el mensaje del doctor Pedro Sin Ureña, director del Hemocentro Nacional. Muchísimas gracias, doctor. A sus órdenes. Esperamos que este programa haya sido de su ayuda y sobre todo que los haya motivado a ser donantes voluntarios de este líquido fundamental para la vida. Nos vemos la próxima semana. Si no pudo ver el programa en el canal habitual, búsquenlo en el canal de YouTube 2x3 en Salud. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dos por tres en salud.